17 de diciembre del 2022. El Perú ha amanecido con un golpe cívico-militar en marcha. Tras el intento de golpe de Pedro Castillo, estamos ahora viviendo un golpe militar del Ejecutivo y el Congreso. Hoy lo han hecho explícito con participación de militares en el mensaje de la Nación de Dina Boluarte. El allanamiento a los locales de oposición política y la militarización en las calles con recorte de los derechos civiles y fundamentales. Ahora se entiende la posición confrontacional del premier Pedro Angulo desde un inicio y de su Consejo de Estado, la intransigencia y el desafío de los congresistas que tienen menos del 8% de la población para quedarse en sus curules, el permanente señalamiento a ciudadanos en las calles como terroristas, el ensalzamiento y ensañamiento de las Fuerzas Armadas y Militares para que repriman mortalmente a quienes protestan, tildándolos falsamente de terroristas. Hay en marcha toda una maquinaria de un nuevo financiamiento desde el Estado de medios masivos de comunicación con un mismo discurso estigmatizante de que todos quienes protestan son terroristas. Vemos militares apostados en las puertas de estos medios de comunicación. Vemos ahora que circulan videos cinematográficos de supuestas emergencias policiales en los que es evidente que hay una teatralización de estas supuestas emergencias. Vemos también que hay unas presuntas marchas llamadas por la paz, pero que en realidad son pequeñísimos grupos de personas que tienen hasta pasados criminales y cuestionados y que están siendo escoltados fuertemente por la policía para tratar de imponerse justamente en los lugares donde están rindiendo tributo a las víctimas de la represión policial militar de estos días, para provocarlas. Hay videos de contingentes enormes de policías que nunca antes hemos visto marchando en la capital a viva voz con el claro mensaje de amedrentar a los participantes de marchas pacíficas y de legítimas protestas. Aquí hay un diseño preparado con un cuidado libreto al estilo montesinista en el que desde el primer día de este gobierno que se ha dedicado a etiquetar como terroristas a la sociedad civil movilizada, apoyados en falsos reportes inventados por la DIRCOTE, por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía, han también infiltrado policías vestidos de civiles participando de actos vandálicos y provocaciones para culpar a los manifestantes. Y si bien en otros casos la ira por estas represiones letales, desproporcionadas e inconstitucionales ha movido a algunos civiles a realizar desmanes y actos vandálicos, pues el grueso de los manifestantes han simplemente ejercido su derecho constitucional pacíficamente a expresar su repudio a este Congreso y a este cogobierno de Dina Boluarte, con el Congreso ampliamente repudiado y rechazado. Pero hoy se da un paso más radical que constata que comenzamos a experimentar una dictadura militar policial con fachada democrática, cuando se han allanado los locales de partidos políticos de izquierda, con un claro mensaje de que la criminalización de la protesta ya no solo es en contra de la sociedad civil, sino también en contra de la disidencia política. No me cabe duda que va a haber quienes de manera ingenua, creyéndose esta puesta en escena de que aún existen terroristas civiles y políticos en el país, asustados por estos mensajes oficiales desde el Estado, desde los medios de comunicación coludidos, van a aplaudir todas estas medidas brutales y antidemocráticas porque creen que así se está previniendo la violencia, sin darse cuenta de que más bien está siendo utilizado su miedo y su apoyo para sostener un gobierno que ya ha dado amplias muestras
de ser un gobierno antidemocrático y en el que el recorte de derechos solo va a terminar perjudicándonos a todos y a todas. Este golpe de la derecha congresal que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y militares y el concurso de Dina Boluarte Segarra como fachada de formas democráticas para la tribuna internacional, estamos viendo entonces está diseñado para durar, para quedarse y para terminar de capturar el resto de poderes del Estado, que en la práctica va a terminar disolviendo todo equilibrio de poder. Ya lo hemos estado viviendo, ya lo hemos estado viendo con la Junta de Fiscales, con diferentes poderes del Estado. De hecho, están intentando hacerse de la Defensoría del Pueblo, que es la única institución del Estado que está realmente cumpliendo un rol democrático, apoyando a la sociedad civil movilizada, pacífica y también garantizando los derechos, incluso de aquellos que cometen desmanes y que por supuesto deben ser procesados, pero jamás aniquilados por una bala en sus cuerpos. Como digo, esto es un golpe cívico-militar en marcha que podemos ver que está diseñado de antemano y que tiene como uno de sus objetivos terminar de capturar ya no solamente el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, sino todos los poderes del Estado. Por eso también hemos visto que estos congresistas que hace meses ya habían perdido la representatividad con la que fueron elegidos y que alcanzan menos del 8% de aprobación, ya no tienen ninguna representatividad real en la población y sin embargo siguen aferrados y embravecidos. ¿Por qué? Porque ahora se saben respaldados por esas fuerzas militares y por eso también usan como coartada para quedarse pese al unísono reclamo del estallido social en todo el Perú de que se vayan, utilizan esta mentira de que son otros los congresistas que no han querido votar el proyecto para adelantar elecciones, cuando lo cierto es que los que participaban de este golpe, los congresistas de la derecha, cambiaron el proyecto de ley que era para que se vayan en abril del 2023 por otro para que se queden hasta el 2024 y ese es el proyecto que los congresistas de izquierda no han aceptado. Ciertamente hay diferentes motivaciones para el estallido social que estamos viendo en este momento en todas las regiones del país. No hay ninguna exceptuada. Todas las regiones se han levantado y si bien algunos piden que Castillo, a pesar del golpe, sea repuesto, otros piden asamblea constituyente, en algo en lo que todos los grupos coinciden, es en que este Congreso no da para más, no representa ya a la población peruana. Y en ese justo reclamos que están siendo reprimidos brutalmente y asesinados en las calles con la anuencia y bajo el mandato de Dina Boluarte y su primer ministro como los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policiales del país. En los próximos días me lamento porque creo que muy desafortunadamente solo vamos a ver las cosas empeorarse. Solo vamos a ver la democracia seguir degradándose con más represión militar policial violenta, que ya nos ha cobrado casi una veintena de compatriotas y cientos de heridos, muchos de ellos con proyectiles de bala de uso militar e ilegal. Con lo de hoy, Boluarte, pasándole el micrófono y la voz del mensaje de la nación al comandante de las Fuerzas Armadas y con el allanamiento injustificado y antidemocrático a los locales de legítimos partidos de oposición del gobierno, partidos de izquierda, hay que decirlo. Queda clarísimo entonces que el derrotero de este cogobierno civil-militar y la absoluta indisposición que existe por parte de ellos para atender, escuchar y atender los justos reclamos de la sociedad civil
que ya está avisada por todos los frentes del poder del Estado que va a ser reprimida, va a continuar siendo reprimida, aplastada y aniquilada de ser necesario para que ellos puedan mantener su orden golpista militar. Creo que es momento de tomar ya otras acciones por parte de la sociedad civil organizada, de abogar internacionalmente para que se pueda llegar a hacer saber a los fueros internacionales la realidad de lo que está ocurriendo con este gobierno de fachada democrática y civil, respaldado y manejado bajo la sombra por un Congreso dictatorial y una sonada militar policial que ellos manejan. Creo que es momento de proteger nuestras voces alzadas para evitar que este nuevo régimen militar disfrazado de civil siga matando a más peruanos inocentes por el simple hecho de reclamar lo que es su justo derecho. Unidos debemos seguir resistiendo, unidos debemos seguir insistiendo y unidos debemos seguir intentando recuperar la democracia para nuestra patria.